Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Otra tarde aquí. Soy Carola Arbolí. Los que me habéis visto en las sesiones de diálogos anteriormente ya me conocéis. Para los que no, me vuelvo a presentar. Os pido disculpas a los que sí lo hacéis por ser repetitiva, pero deciros que soy la directora ejecutiva de los programas nacionales del IE de Executive Education. Iniciamos esta nueva sesión de diálogos sobre liderazgo en tiempos complejos con un tema que no habíamos tratado hasta ahora, que es absolutamente relevante y que tiene que ver con los nuevos retos a los que se enfrentan las cadenas de suministro a nivel internacional en estos momentos tan difíciles, con un escenario tan incierto. Para ello contamos con dos directivos y también profesores del IE, especialmente en el área de operaciones, o sea, profundos conocedores de la materia, ambos también con experiencia corporativa, que en una sesión que pretendemos que sea dinámica y con un formato más enfocado a la entrevista, a las preguntas, nos aclaren la situación en la que nos encontramos en estos momentos y cuáles son los retos que, como decía al inicio, tienen estas cadenas de suministro hoy. ¿Quiénes son estos profesores que nos acompañan? Tenemos a Gamaliel Martínez. Gamaliel es, él es un profesor del área de operaciones de la institución. Él además tiene una profunda experiencia corporativa en el mundo de la consultoría, pero también en el mundo educativo, no solo en el IE, sino también en otras instituciones como UTAD, etcétera. Gamaliel es ingeniero y además, cursó su International Executive MBA en nuestra institución. Digamos, tiene esa pasión por la enseñanza que le llevó desde lo que es el mundo de la empresa como ingeniero a ahora desarrollar una labor docente absolutamente relevante. En el otro lado, y para compartir conversación con él, está Carlos Santana. Carlos es también profesor de ese área, del área de operaciones del IE, pero su foco esencial está en estos momentos en la empresa. Él es el director general, y lo voy a leer, de Yixin-U. Yixin-U es una empresa que opera más de 10 líneas de transporte ferroviario a nivel internacional, absolutamente importantes. Una de ellas, la más larga del mundo, que llega hasta Madrid desde Shanghái. Él creo que puede compartir un conocimiento totalmente conectado con lo que es la realidad de lo que es la cadena de suministro. Y él, Carlos, es licenciado en Ciencias de la Información, también hizo su máster con nosotros, un máster que tenemos compartido en MBA, compartido con la Universidad de Brown, con Brown University, y al igual que Gamaliel, pues comparte su vocación por la docencia. Yo os animo a las personas que estáis no detrás de la cámara, sino detrás del ordenador y asistiendo a esta sesión, que preguntéis. Hay un chat activo y luego al final de la intervención de Carlos y de Gamaliel, pues iremos lanzando estas preguntas que esperemos que sean potentes y que nos aclaren, como decía al inicio, la situación. Pongo mi micrófono en mute y os invito a que vosotros ya nos ilustréis. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Carola, y gracias a Iris School por esta oportunidad de charlar con Carlos con calma, porque muy a menudo hablamos de cosas que nos pasan, pero vamos a toda velocidad. Entonces, rara vez tenemos una horita para hablar de las cosas que nos gustan y nos interesan, como puede ser la cadena de suministros, con lo cual yo estoy encantado. Carlos, antes de empezar con la primera pregunta, si quieres decir algo. Bueno, pues primero que nada, como decías tú, gracias a LIE por esta oportunidad. Creo que es muy interesante que nos dediquemos a pensar. Ahora mismo estamos viviendo tiempos muy complicados y hay que tener claro la primera prioridad, que es acabar con todo el brote, controlar la situación. Haciendo cosas como esta, estando en casa, ayudamos a ello. Cada uno tiene que hacer lo que esté en su mano para solucionar esto. Pero no hay que dejar de pensar en el futuro, ¿no? Y creo que oportunidades como esta nos permiten reflexionar un poco en lo
lo que está pasando, el futuro al que nos vamos a enfrentar cuando salgamos de esto, y es muy interesante. Así que por mi parte, Gama, es como si estuviéramos hablando por teléfono, pero Venga. con bastante gente viéndonos. Y Pues animar a todo el mundo a que interrumpa, que pregunte, que creo que puede ser mucho más interesante y divertido. Sí, yo creo que si cualquier cosa que queráis preguntar, pues lanzaos, que yo creo que estaremos encantados de intentar resolver cualquier duda. Yo creo, Carlos, lo primero, cuéntanos qué hacéis en IXE. Yo soy incapaz de pronunciarlo en chino. Bueno, EasyNow, la empresa que yo dirijo en España y de la que ya llevo al frente prácticamente 2 años, tenemos, por resumirlo de manera muy, muy sencilla, conectamos la ciudad de Yiwu, en la provincia de Zhejiang, al sur de Shanghai, con más de 10 destinos a lo largo de Eurasia, ¿de acuerdo? Tenemos trenes de mercancías, rutas ferroviarias que conectan la ciudad de Yiwu, que de ahí vendría un poco el nombre de la empresa, Yiwu, Xinjiang, Europa, y Xinhou, contenedores de mercancía llevando productos. Hay que entender un poco, por situarnos, que las líneas de tren, por ejemplo, tanto la que llega a Madrid, que es la que recorre 13.052 kilómetros, la línea ferroviaria más larga del mundo, lo hacen una media de 21 días, atravesando 8 países. La salida de China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia y España. Tiene que pasar, por lo tanto, diferentes regiones, climatologías, aduanas. Es una operativa muy compleja, pero bueno, está representando una alternativa en tiempo y coste a lo que era el transporte tradicional, que hasta ahora solo tenías el avión o el barco o la combinación de estas. Esto es un poco lo que hacemos. Conectamos por vía ferroviaria mercancía desde China a Europa y viceversa. Que es, como están al lado, pues eso tardáis 21 días. Bueno, 21 días solemos tardar de tránsito medio. Si te soy sincero, por ejemplo, uno de los últimos envíos que hicimos, que es cuando hemos empezado a tratar, y luego hablaremos de esto, me imagino, en material sanitario, lo logramos hacer en 16 días. ¿Por qué? ¿Qué valor aporta un tren frente a un barco, avión? No sé si existe otra opción aparte. A ver, lo que te comentaba, tradicionalmente, bueno, tú tienes la alternativa de camiones, vamos a descartarla para lo que sería el transporte de China. La logística o la cadena de suministro que intentemos aplicar siempre, y esto es una cosa que decimos bastante en clase, hay que conocer el producto que tú tratas, ¿no? No es lo mismo estar moviendo productos sin valor añadido, vamos a ver, pensémonos en bolígrafos, ¿vale? Un bolígrafo estándar que quiero traer de China porque tengo una cadena de librerías y vendo muchísimo. No va a ser lo mismo traer eso que traer Lamborghini de China, ¿no? La capacidad que tiene el producto de absorber el coste de logística va a ser diferente en un caso o en otro. Entonces, para cierta tipología de producto buscaríamos cadenas de suministro o alternativas logísticas que fueran lo más eficientes posible, más centrados en el coste. Ahí parece que el barco suele ser la alternativa más común. Y si lo que estamos buscando es inmediatez, donde lo prioritario es la respuesta, el ser capaz de proveer con mayor velocidad, pues el avión hasta ahora suele ser la alternativa logística más común. Nosotros nos encontramos un poco en medio, ¿vale? Nuestra propuesta de valor, sobre todo, ya no es solo el acortar tiempos respecto al barco, sino... Mira, tradicionalmente casi todo, y yo creo que es una de las cosas buenas o de los aprendizajes que nos puede dejar esta crisis, se estaba midiendo en coste, ¿no? La gente, los barcos, las navieras han ido a una economía de escala. Para que tú te hagas una idea, los barcos normales que conectan puertos como el de Ningbo o el de Shanghai con la costa española mueven unos 10.000 TEU de media, los barcos Panamá, 8.000, 10.000, 12.000 TEU, contenedores de 20 pies. ¿Vale? Por mucho que una empresa pueda meter ahí, no suele, es raro la empresa que en un mismo barco está moviendo más de 100 contenedores. No te representa más del 1% de la carga, ¿vale? Nuestros trenes, un convoy nuestro con 82 puede estar funcionando. ¿Qué supone esto? Pues supone que tenemos una capacidad de dar un servicio a medida que hasta ahora se estaba descartando. Se iba siempre al economías de escala, a abaratar costes. El tren representa eso, por un lado, la capacidad de dar servicio mucho más tailor-made, y por otro, que para mí es una medida que hasta ahora no se estaba teniendo en cuenta, solo nos movíamos en el eje o tiempo o dinero,
Si mi producto tenía valor añadido y necesitaba inmediatez, iba al avión y si no, ya cogía el barco. El impacto medioambiental. El tren, la huella de carbono es aproximadamente un 80% menor que la del barco. O sea, esto es muy importante. Yo creo que toda nuestra compañía, nuestro esfuerzo, y no solo nosotros, lo que nosotros hacemos desde la ciudad de Yiwu, hay otras aproximadamente 50 líneas de trenes que lo hacen de diferentes ciudades en China. Nosotros somos de todas estas empresas la séptima más grande y la única que es 100% privada. El que tengamos esa conciencia medioambiental, el que estemos alineados con hacia dónde tiende el transporte, hacia dónde tiende la logística, yo creo que esta crisis lo que ha hecho es acelerar y ponernos en una posición, la verdad, bastante visible. No sé yo si estaríamos teniendo esta conversación si no fuera por todo esto, que hubiéramos llegado de manera natural por donde iba la tendencia del transporte en a lo mejor 1, 2, 3 años. Vale. Cuéntanos un poquito el tipo de carga que estabais trayendo, si esto está cambiando, si pensáis que en el futuro va a ser totalmente distinto, y trayendo y llevando, porque entiendo que algo llevaréis. Sí, correcto. Mira, nosotros el tránsito, y esto es uno de los grandes retos que tiene el tren por delante, un proyecto de esta magnitud, siempre hay mucho por hacer. O sea, todo lo que tenemos por hacer nunca llegaremos a hacerlo, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy complicado. Pero uno de los grandes retos, como decías, también es el retorno de la carga. Nosotros ahora mismo de China para acá traemos mucho tema industrial, piezas, o traíamos, también esto es cierto, ¿no? Mucho textil estábamos trayendo, mucha tecnología, apparel, todo el tema de Bluetooth, pulseras, todo este tipo de cosas, cascos, esto se llevaba mucho, ¿de acuerdo? Producto con cierto valor añadido. Y para allá estábamos llevando mucho agro, ¿de acuerdo? Aceite, vino, agua incluso. Teníamos mucho tránsito de este tipo de mercancías. ¿Qué pasa? Que lo que te decía antes, que es muy importante, mi humilde opinión, y aquí resaltar que yo siempre doy mi punto de vista, no es necesariamente el punto de vista de mi empresa o tiene que ser lo del IE, y probablemente esté equivocado, no soy experto en nada. En mi opinión es fundamental conocer tu producto, conocer qué tienes. Esto es una cosa que muchas veces no se hace, aunque nos pueda sorprender, de cara a ver qué tipo de cadena de suministro necesitas. Por ponerte un ejemplo, ¿cómo podemos? Hablabas antes de lo que llevábamos de retorno a China. Uno de los grandes retos nuestros es el que esos trenes vuelvan llenos. Nosotros no somos un buen indicador de lo que es la economía. Si te das cuenta, por ejemplo, los tránsitos marítimos tampoco son iguales de China a España, ¿no? A la hora de cargar nos planteábamos mucho, oye, ¿qué podemos llevar de vuelta a China, ¿no? Y nos dimos cuenta que teníamos que estudiar el producto, como te decía antes. Por ejemplo, la mayor partida presupuestaria que vende España a China es el despiece de porcino. Muchas veces decíamos, oye, ¿qué será lo que llevaremos? Metalurgia, industria, repuestos, tecnología. Pues mira, la mayor partida es despiece porcino. ¿Qué pasa para eso? Y de hecho hay una pregunta que nos están diciendo desde el soporte, que necesitas cadenas de frío. Entonces no es tan fácil implementarlas de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros pretendíamos este año, esto fue un artículo que publicamos nosotros en el Global Times, la versión en inglés del People Daily, un periódico chino. Contábamos que en 2021-22 seríamos capaces de implementar trenes refrigerados, ¿de acuerdo? Para implementar estos trenes nos enfrentábamos a 3 cosas que teníamos que superar. Así les cuento un poco qué hacemos y ven lo que es mi día a día y se ponen en mi piel que no es fácil. Teníamos que, por un lado, el producto tenía que tener el valor añadido necesario, es decir, hasta ahora el cerdo, por ejemplo, que se vendía en China, no tenía ese valor suficiente como absorber una alternativa logística más cara. El tren es más caro que el barco. Por otra parte, teníamos que tener la tecnología necesaria, contenedores que permitieran de una manera correcta un tránsito tan largo sin ir enchufado a red. No hay que olvidarse que el tren, a diferencia del barco, el barco sale de un punto y navega ese mismo barco hasta el punto de destino, de origen a destino, aún haciendo las paradas. En cambio, el tren tiene que atravesar 4 anchos de vías diferentes. Esto es
muchas veces, esto me pasa mucho con medios de comunicación, la gente espera en Madrid, en mi oficina, poder tener la oportunidad de entrevistar al maquinista chino que saliendo de la ciudad de Yiwu ha traído el tren. Pero esto no es así. Un total de 60 maquinistas forman parte del trayecto, 14 trenes, lo que te comento, 4 anchos de vía. El tren que cruza China ya no es el mismo que va a pasar el antiguo territorio soviético, ni el que lo hará Europa, ni mucho menos el que llegará a España, que tiene un ancho de vía particular. Entonces, todo esto genera una complejidad. A esta tecnología que te hablaba en referencia a lo de cadenas de frío o ser capaces de tener un tren refrigerado para China, hay que sumarle una tercera, que es la geopolítica. Muchas veces, cuando hablamos de supply chain, de cadenas de suministro, de logística, intentamos simplificarlo demasiado y ver una foto. Y esto es una película, ¿de acuerdo? Aquí hay muchas partes involucradas. Por ponerte un ejemplo práctico de esto, cuando hace unos años Rusia se anexiona Crimea, la Unión Europea responde con sanciones. En contraprestación, Rusia sanciona a la Unión Europea con el paso de mercancía como despiece de porcino por su territorio. Es decir, que estamos saliendo de lo que es puramente logístico y nos estamos metiendo en geopolítica. ¿Qué ocurre con esto? Que, bueno, que aunque hubiéramos solucionado las dos cosas primeras, que el cerdo, como sí pasó, por cierto, sube su valor añadido por la peste porcina en China y porque los chinos están dispuestos a pagar un premium por el producto español porque está teniendo muy, muy buena aceptación en China, aunque tengamos la tecnología, que la tenemos ya, no podemos pasar por territorios rusos. Con lo cual, todo esto se va parando. Hasta ahora teníamos pensado y creíamos que las posibilidades eran muy altas de lograr tener esto ya solucionado hasta este año, hasta que saltó el brote en China y el cierre de fronteras ha hecho que quede todo este proyecto en stand-by. Pero bueno, por ahora estamos trabajando en esa línea. Porque cerrasteis básicamente con el Año Nuevo chino y el primer tren ha sido este último que habéis traído con carga. A ver, por la propia idiosincrasia de la línea hace que nosotros tengamos que cerrarla en torno a un mes al año. Esto es porque en el mayor pico de frío, piensa que te decía que nuestros trenes por entenderlo de una manera, el cargo que va, el convoy, atraviesa territorio como Kazajistán, Rusia, que en invierno alcanza temperaturas de menos 40 y pico grados. Entonces, mucha de la carga que va se puede ver dañada. Para evitar eso, nosotros durante los meses de mayor frío cerramos la línea. De acuerdo, que suele coincidir, además todo el tema de logística internacional suele ser muy estacional, tiene unos picos antes de Año Nuevo chino, China consume muchísimo, luego queda parado. En verano Europa demanda muchísimo de cara a la campaña de Navidad, pero luego tienes unos ciertos momentos del año donde se aplana. Aprovechamos todo este tiempo para cerrar, para mejorar, para revisar cosas y suele coincidir con el Año Nuevo chino. Entonces, la idea nuestra era reabrir la línea, reactivarla, justo coincidiendo con la vuelta de vacaciones que estaba este año programada, si no digo mal la fecha, para el 3 de febrero, pero con todo el brote del coronavirus en China se fue retrasando hasta lo que conocemos ahora. Cuando ya China parece que lo tiene en control, pese a que estábamos nosotros en pleno brote aquí en Europa, desde el Consejo de Administración de la empresa se decidió que nosotros nacimos bajo el paraguas del Belt and Road Initiative, de la franja y la ruta, y el moto de la empresa no es solo ser una alternativa logística, que creemos que lo somos, sino realmente el crear un puente de entendimiento entre China y Europa. Era el verdadero momento de demostrar que no solo son palabras bonitas, sino que uno está ahí para ello. De hecho, cuando pusimos la línea en funcionamiento, desde la empresa hicimos una donación al gobierno español de 115.000 mascarillas, que es nada, nuestro pequeño grano de arena. Decía, al principio cada uno hace lo que puede, lo que debe, y a todo el que está haciendo algún tipo de donación en su momento le hemos llevado la mercancía sin cargo. Perfecto. Cuéntanos, carga, ¿qué traíais? ¿Qué habéis traído en este primer tren? ¿Y qué esperáis? ¿Y qué pedidos tenéis para los próximos? Porque probablemente haya habido cambios en composición sobre lo que teníais antes. Vale. ¿O no? Mira, no, a ver, nosotros no compramos carga. Nosotros tenemos una plataforma que utilizan para transportar carga a otros. Estos otros la usan pues porque la economía hace que ellos sean capaces de venderla a un tercero, ¿no? Somos parte de una rueda.
en tanto en cuanto las economías de los países demanden, otros terceros querrán vender y viceversa, ¿no? Y ahí estaremos nosotros. Entonces, no creemos que somos un indicativo de lo que puede suceder en la economía. ¿Qué pasa? Que en Año Nuevo Chino, las fábricas, como bien sabes, pues se paran bastante. La economía china está como una semana que tiene un bajón. Pero al no reactivarse, esto genera un efecto dominó. Y esto es lo que ha hecho que ahora estén muchos puertos en Europa, cuyo principal cliente era China, vamos trabajando a mínimos, ¿de acuerdo? ¿Nosotros la carga se ha visto transformada? Sí. Nosotros nunca antes transportamos material sanitario y ahora pues representa un porcentaje importante lo que estamos trayendo. También es verdad que estamos dedicando un esfuerzo muy grande a intentar generar un corredor sanitario de cara a que las instituciones que lo necesitan y los proveedores de ellas lo tengan, ¿vale? Normalmente es que esto no sucedía porque hasta ahora no hemos estado en esta situación. Sí que hemos visto, tenía por aquí apuntado alguna notilla, como por ejemplo la tipología de mercancía nuestra ha pasado de los primeros años donde teníamos mucho agroalimentario a más commodity, ¿vale? Luego producto industrial, mucho repuesto de automóvil, trabajamos para grandes fabricantes y eso pues, también se nota. Luego todo lo que es producto de temporada, textil, también tenemos bastante. Carlos, tengo una pregunta, porque además viene a lo que acabas de decir. Comentas que estáis trayendo material sanitario. Sí. ¿Cuánto diríais ahora que eso representa porcentualmente en el volumen que estáis transportando? Y si lo transportáis, entiendo, para toda Europa, para España. Cuéntanos. Te puedo decir lo que representa en horas de sueño para mí, pero venga, en porcentajes de carga aún no, porque todo esto ha sido muy reciente, ¿de acuerdo? Nosotros estamos trabajando para traerlo a España, hemos traído una primera partida a nivel privado, no directamente para el gobierno, hemos traído donaciones. Ahora estamos trabajando para generar trenes a medidas para que puedan venir. Lo que te hablaba, sacar un barco que puede llegar a transportar 20.000 TEU, para ti solo es muy complejo. Hacerlo con un avión es carísimo. El tren puede representar una alternativa para precisamente momentos como estos. Ojalá no para momentos como estos, sino para campañas puntuales de ropa, ¿no? Imagínate que estamos pensando que el invierno se alarga y quieres traer más ropa de invierno de China, pues el tren es una alternativa que te puede ser útil porque a lo mejor esa ropa no puede asumir el coste de viajar todo en avión. El porcentaje exacto no te sabría decir, pero mucho. Ahora mismo se ha transformado mucho. Prácticamente 50% junto con material automovilístico. Y nos preguntan aquí, Alejandro Suárez, que ¿cuál sería la carga mínima por envío en CBM? Perdona mi ignorancia, no sé lo que es CBM o por contenedores de 20 sí, a ver, como todo de precios hablar es complicado, ¿no? Nosotros lo que hacemos, nosotros trabajamos con grandes operadores logísticos. Yo no suelo tratar con el cliente final, ¿de acuerdo? Sí sé, y te digo que todo lo que son cargas, por ejemplo, por palé, por metros cúbicos, como apuntaba Alejandro, se hace, ¿vale? Nosotros lo hacen, pero lo hacen estos operadores logísticos que contratan nuestro servicio. Nosotros no lo hacemos. Intentamos que sean volúmenes más grandes. Se trabajan contenedores de 40 pies en el tren, ¿de acuerdo? Y, bueno, tiene la misma, a nivel operativo sería como un barco, ¿de acuerdo? A la hora de contratar o no. Luego, a nivel de precios, es una discusión interesante. Ahora todos los precios, las rutas, los tiempos, con la crisis se han visto alterados, ¿de acuerdo? Ya nada es lo que fue hace un mes, ni lo será la semana que viene o mañana. Nosotros hemos intentado mantener el mismo precio y la misma oferta y hasta antes del momento precrisis, por verlo más o menos proporcionalmente, insisto, los precios dependen siempre de lo que contrates, de lo que cierres, de muchas variables, pero nos movíamos en torno al doble que el barco y un octavo con respecto al avión. Y en tiempos, pues si un barco podía ser China-España en una media de unos 30 días, nosotros en 20, lo que hacía que bajara bastante el tiempo. Y no olvidar la huella ecológica, que es algo que... Para nosotros es fundamental, Carola. Lo que le decía Gama al principio, parece que nos hemos movido siempre en el eje o tiempo o coste. Que no tengo tiempo que perder, sube el coste, pero no me importa.
Oye, pues nosotros creemos que hay un factor más que muchas empresas están teniendo muy en cuenta, que es toda la repercusión medioambiental que su operativa tiene, ¿vale? Y luego también cómo afecta el producto. Hay producto que no puede viajar en tren por sus condiciones, pero hay otro que viaja más seguro en tren. Pues todo esto es importante, ¿no? Ahora que no sabes cuánto tiempo puede estar tu producto en mar, si tienes fechas de ventas determinadas o lo necesitas para campañas específicas, no te puedes arriesgar a eso. Y, insisto, depende de qué tipología de producto, igual no puede viajar en... Preguntan por aquí si hacéis trazabilidad con tecnología blockchain. Bueno, esto lo dejo ya a Gama, que él es más tecnológico que yo. Lo apago, pero bueno, me gustaría que contestaras a esto. No, nosotros no. No usáis tecnología blockchain. No, bueno, hay oportunidad de mejora que se llama, ¿no? Sí. Había una pregunta antes sobre cómo estaba la seguridad en los transportes cruzando determinados países. Hombre, te digo, por ahora nosotros no hemos tenido absolutamente ningún problema. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta que lo que podríamos entender que puede generar mayor conflictividad es mercancía que viene importada, se exporta de China con dirección a Europa y el peso que tiene China en la región es bastante potente, con lo que nunca hemos tenido ningún incidente. Y la salida de Europa, no sé, la verdad que tanto el tren para mí, la localización en todo momento, la capacidad de saber dónde está, qué hacemos, por qué aduana está, nunca hemos tenido ningún problema con eso. ¿Sabéis dónde está? Sí. Por localizadores GPS. ¿Cada vagón o...? Cada contenedor, pero bueno, van todos juntos, así que sí, lo tenemos todo localizado. No se pueden escapar, ¿no? No, la verdad que no. Vale. Por cierto, es un dato curioso, esto fue un artículo que leí hace no mucho, la cantidad de contenedores que se pierden en el mar. Es impresionante, es impresionante. Sí, yo he visto fotos de barcos con la mitad de la carga medio derribada y que se nota que les faltan un montón de contenedores que se han ido al agua. La importancia de los seguros, ya hablaremos otro día de esto. Pero bueno. Oye, parte de las razones por las cuales en su momento pensamos que era muy bueno que vinieras era porque tú eres un gran conocedor de China. Has vivido allí varios años y entonces, bueno, tenemos un tema que es que llevamos muchos años confiando en el sudeste asiático y principalmente en China como nuestro productor de bienes de consumo con una idea de precio. Es decir, China es más barato, fabricamos en China y nos lo traemos. La realidad es que llevamos ya probablemente unos 10 años hablando de conceptos como el reshoring, tiene empresas que se vuelven ya sea a Europa, ya sea a Estados Unidos, o por lo menos acercan su producción. Un artículo del Confidencial hablaba el otro día de los últimos 3 años, 153 empresas de Estados Unidos. Te había desaparecido la imagen. Y por otro lado, tengo una sensación de que las cadenas de suministros en China son opacas, en el sentido que es muy complicado saber quién es el proveedor de tu proveedor y parece que en una situación de crisis como la que tenemos ahora, el tener una buena visibilidad de las cadenas de suministros es una fuente de seguridad o de resiliencia, si quieres. ¿Cómo ves esa producción china dentro del contexto mundial de ser el gran hub de productos de consumo? ¿Cómo vería? ¿Podemos tener un cambio? ¿Puede pasar algo distinto con el producto de bajo valor añadido tipo el textil o el producto de alto valor añadido tipo la electrónica? ¿Nos traeremos más empresas aquí para producir porque no nos fiemos de estar produciendo tan lejos y con tan poca visibilidad? ¿Tú cómo ves esto? Vamos a ver. A ver, lo primero, me decías que yo tenía experiencia en China. Igual debería de haber empezado con esto, que esto es una cosa que digo yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar en público, aunque esto es una conversación entre tú y yo, hay más gente viéndonos. Y es que esta frase para mí es, vamos, es mi guía en China. Yo cuando llegué allí en el 2007, tuve la oportunidad que me la dijo un diplomático cenando la primera noche que estuve yo en China. Y es que la gente que me haya oído hablar sabe que la digo cada vez que tengo oportunidad.
Un día en China eres capaz de escribir un libro, una semana en China escribes un pequeño artículo, tras un mes en China no te atreves a hablar de China. Es decir, a mí cada vez que oigo a alguien proclamarse experto en China me da miedo. O sea, de verdad, la gente que más entiendo de China siempre habla con mucho respeto, desconocimiento y a sabiendas de que la situación no es fácil y que para entenderla hay que leer muchísimos factores, sobre todo en un estado desarrollista como el chino, donde el peso del gobierno tiene mucho que decir, ¿vale? Dicho esto, no está dicho con ningún ánimo o ninguna acritud, simplemente es un modelo que se ha probado tan valioso como muchos otros, y ya está, ¿no? Es el que es y yo no entro a discutirlo, esto es labor de otro. Pero sí es cierto que... hola, Carola, dime. Sí, no, que, perdona, no termina y luego te hago una pregunta. No te quería interrumpir. Fabuloso. Lo que te comentaba, Gama, yo creo que el tema de China, cuando hablas de la dependencia que tenemos, creo que nadie nos ha puesto allí. Es decir, hacia ese punto hemos caminado solos, ¿vale? Y estamos en un lugar donde por H o por B se ha llegado. Pensar en deshacer todo ese camino puede ganar muchos likes en redes sociales, puede ser un discurso político muy fácil, pero yo desde mi posición, que ahora mismo es sobre todo la de animar a pensar a quien nos pueda estar escuchando, porque respuestas no voy a tener, salvo que me pregunten de la línea de tren en concreto, pero ahora cuando hemos dado este paso a ver lo futurible, pues vamos a pensar sobre esto. Creo que hablar de políticas industriales que de la noche a la mañana empiecen a generar, pues no lo sé, vamos a hacer mascarillas en España, no podemos depender, ¿de acuerdo? No. Nos traemos la máquina de hacer mascarillas, la línea de producción, o fabricamos la línea de producción. Una vez la tengamos, ¿qué hacemos? ¿Importamos los rollos de tela que necesitamos para construirla o también vamos a empezar a cultivar algodón otra vez? Entonces, es un discurso que es mucho más profundo, más complejo. Creo que es buen momento para que estemos en ello, pero no pasa por ahí la solución. Es decir, creo que lo que a más lazos, y esto sí es una opinión personal, a más lazos e intercambios de comercio tengamos entre los diferentes países, más beneficiados podemos salir todos. Esto hay que hacerlo siempre en igualdad de condiciones, hay que mirar por el interés nacional de cada uno, pero hay que hacerlo bien. Esto de, pues ahora nos traemos a toda la industria para acá. ¿Cómo? O sea, en producto de bajo valor añadido puede ser fácil, ponía el ejemplo de las mascarillas, mañana las podemos tener aquí, ¿vale? Sí. En desarrollar cierta tecnología igual nos llevamos tiempo. Cuando hablábamos de las cadenas de suministro, o estamos hablando de ello, oye, ¿cuántos componentes tiene un teléfono móvil? De la noche a la mañana vamos a ser capaces de hacerlos en casa. ¿A cuánto vamos a fabricar ese teléfono móvil o esa mascarilla? ¿Seremos competitivos haciéndola a 50 euros la mascarilla cuando tenemos vecinos que la tienen a 7 céntimos? Oye, pues yo tampoco soy un experto en eso, pero creo que sí que merece un debate bastante profundo. Pero esto no es nuevo. Tú ya lo decías, el tema de volver a traer y tener cercanía con los proveedores va encaminado, y yo creo que por ligarlo un poco al sector, por ejemplo, ferroviario, a las necesidades y a dónde va el mercado. Creíamos que todo eran costes, creíamos que todo era reducir economías de escala, y no. Hay gente que está dispuesto a pagar más por mejor servicio. Hay gente, y sobre todo en sociedades como la europea, donde el impacto de la huella de carbono que tenga y el coste medioambiental que tengan los productos importa. Hay portfolios de inversión donde no van a invertir en empresas que no tengan en consideración esto. Entonces ya había una tendencia que estaba cambiando esto, y tener cercanía y control sobre ciertas cosas en todos los aspectos, pues había determinadas empresas que les interesaba. De ahí a una revolución donde vayamos a hacerlo todo nosotros, la veo muy compleja. Complicada, claramente. Eso, y no sé si sería útil. Probablemente no. Probablemente. Una de las preguntas que había de Cristina Villo decía que si pensabais que, bueno, cómo iba a quedar el escenario de las cadenas de suministro con la crisis COVID y post-COVID y mientras tenemos COVID. Y creo que ya lo has contestado, Carlos. O sea, evidentemente no es tan sencillo ni muchísimo menos, y lo que no se puede hacer en un mundo que ha tendido hacia la deslocalización en los últimos 25 años es de repente volver a la regionalización. Es una buena pregunta. Pero yo te quería hacer otra pregunta. También, perdona, Carola, que te interrumpa. Sí. Y esto es interesante. Antes hablaba de Gama, decías los proveedores chinos. ¿Qué proveedor chino?
no nos olvidemos que China representa el 20% de la población mundial. Es súper fácil generalizar y decir China. Yo soy canario, a mí me mata cuando me tiran algún tópico de los canarios, ¿no? Yo no he conocido gente más trabajadora, activa y rápida que nosotros. Los chinos, yo trabajo con ciertos proveedores que ya los quisiera en España, ¿vale? No es que todo depende. A la hora de hacer compras ha habido mucha crítica ahora, evidentemente. Hemos puesto gente a comprar que no tiene ni idea de comprar. Es imposible que lo hagan bien. Ahora, la gente que ha sabido comprar, que sabe que está allí, que tiene recursos, que tiene capacidad, que tiene Quanxi, que tiene llegada, lo está haciendo fabulosamente bien. Con lo cual, hay que tener cuidado con esto porque China es muy buena alternativa para muchas cosas, igual que los de España. O sea, no, porque hasta qué punto luego volvemos, te decía antes, a ese volver a estar próximo. Es muy complicado, ¿no? Entonces, son muchas variables que las que hay que tener en cuenta y creo que es una discusión profunda y seria que no hay que tomarse de manera banal. Hay un balance velocidad, coste, flexibilidad, que es el que hay que buscar muchas veces en estos casos. Y tengo otra pregunta y es que también creo que exige una respuesta profunda, que es la reputacional. Es decir, estamos en un momento ahora absolutamente complicado con muchas news, fake news, algunas son verdaderas, otras no, pero ya hay ciertas corrientes, ¿no? Y medios reputados como el Washington Post empiezan a hablar de cuál es el origen del COVID-19, China amenaza con represalias contra Australia de no comprar vino australiano si siguen investigando. En fin, hay muchísimo ruido respecto a esta pandemia. ¿Cómo crees tú que desde el punto de vista reputacional esto puede, digamos, dañar la imagen de China y cómo puede, de alguna manera, solventarlo? Esto te lo digo como directivo de una empresa china. Vale. Nosotros, evidentemente, es que me pasó algo muy similar con un veterano americano que contestaba a un comentario mío en redes sociales diciendo es que no te das cuenta de dónde viene el virus, ¿no? Y mi respuesta fue no me importa de dónde venga el virus porque mi labor como ciudadano, como país, como empresa, es pararlo. O sea, estamos hablando de que en España han muerto más de 20.000 personas. O sea, ahora hay una inmediatez que hay que hacer. Luego vendrá una discusión a posteriori, o puede ser en paralelo, de la que yo no tengo que ser parte. Bueno, no tengo que ser parte. Tendré mi opinión personal, que esto no es un foro para vertir. Pero no es algo que me preocupe. Sí que me preocupa el tema del tema de lo que sería la reputación del producto chino. China lleva varios años con el plan China 2025, que es donde han querido pues, cambiar un poco toda esta imagen de producto barato, de mala calidad. Ya han puesto muchos esfuerzos en gestión de parámetros de calidad, de mejorar, de no solo vender productos básicos. Esto ha hecho también que las cadenas de suministro dependan de un producto más desarrollado y no sea fácil cambiarlo de la noche a la mañana. Insisto, hasta ese punto hemos caminado todos solos, nadie nos ha llevado ahí, porque era más barato hacerlo en China. Esto incluso se está dando muestras ahora con todo el tema del material sanitario. China está poniendo unos controles muy duros que están siendo un quebradero de cabeza para los compradores para pasar las aduanas. Desde lo que sería la gestión de la aduana central china, la normativa es cambiante y cada vez más estricta. No quieren producto de mala calidad fuera. No quieren que China exporte cosas de mala calidad. Están cuidando mucho eso me consta, que están haciendo un esfuerzo titánico para controlar lo que exportan y que eso que sea de calidad. Otra discusión, y esto creo que ya va más en un plano político-legal del que yo no, evidentemente, estoy a años luz de poder opinar, es lo que comentabas de Washington Post, de represalias. Bueno, pues aquí habrá expertos que vean hacia dónde hay que ir o no. A mí ahora como empresa, como ciudadano, yo tengo el deber moral, pues como acordamos el otro día en el Consejo de Administración, no es el mejor momento económico, pero reactivamos la línea. Hemos hecho una donación, ponemos todo lo que está a mi alcance. Te estoy hablando desde mi casa encerrado con 2 hijos. Todo lo que yo tengo y creo que debo hacer, lo hago. Luego llegará un momento, evidentemente, todos tendrán que hacerse las investigaciones, pero no está en mi mano y no creo que sea yo quien para opinar de eso. No, está claro, está claro. No sé si
Gama, ¿tú quieres añadir algo más? No, es cierto que yo me he pasado unos cuantos años yendo a China varias veces al año y la verdad es que es un país que cambia todos los días. Es decir, recuerdo ir a Shanghái y cada vez había un rascacielos nuevos, cada vez que iba 2 veces al año. Entonces, China es un país que yo creo que responde al mundo cambiante. Entonces, el mundo cambia y China responde. Entonces... Y no debería ser así en todas las instituciones que nos gobiernan, Gama, en todas las empresas, en todos nosotros. Yo no puedo ser el mismo padre cuando mi hija tenga 2 años, como tiene ahora, mi hijo cuando tenga 16, ¿vale? Uno tiene que responder a una esencia, pero tiene que dar respuestas acomodadas a las diferentes situaciones, ¿no? Sí. Yo creo que esto es muy interesante. China ha marcado un rumbo, sabe dónde quiere ir, ha fijado ese rumbo, a partir de ahí, dependiendo de dónde venga el viento, tendrá que adecuar la posición de las velas. Pero es que eso es simplemente lo que debería de ser hacer cualquier país. Está claro, está claro. Preguntan por aquí, Carlos y Gamaliel, preguntan si las cadenas de aprovisionamiento no deberían de acortarse cuando los estados empiezan a poner impuestos de verdad relevantes de carbon footprint sobre los productos. Esto volvemos otra vez a otro de los debates absolutamente actuales, que es la sostenibilidad y la huella de carbono, ¿no? ¿Qué pensáis sobre este acortamiento? Si me permite, Gama, esto es curioso verlo desde una perspectiva española, donde el transporte ferroviario el año pasado decreció, ¿vale? En el 19, mientras que en el resto de Europa, si no, igual me estoy equivocando en los números, que lo digo de memoria, creo que no, en España bajábamos un 9% lo que suponía el transporte ferroviario por cada tonelada de mercancía movida, frente a Europa que crecía un 14%, países como Alemania. Es decir, el tren es una alternativa que responde a este comentario precisamente. Hay distancias que en países de la Unión Europea ya se está prohibiendo hacerlas en avión si el trayecto o digamos, sancionando a la alternativa que no sea medioambientalmente sostenible. A nivel mercancías, el tren lo es. Entonces, frente al camión, que además aumenta la siniestralidad en la carretera, frente al avión, que contamina muchísimo, frente a la no posibilidad de barco para transportes dentro del continente muchas veces. Oye, pues es una alternativa muy sólida. Nosotros creíamos que estábamos trabajando en el camino adecuado. El COVID, como muchos aspectos de nuestra vida, lo que ha hecho es acelerarlo. O sea, había empresas que se planteaban el teletrabajo, igual no hubieran llegado ahí hasta dentro de 10 años. Hoy están hablando ya. Habían otras que eran punteras, el IE como institución, por ejemplo, pero hay otras universidades que de la noche a la mañana han tenido que estar enseñando vía online. ¿De acuerdo? Esto también nos ha supuesto a nosotros una aceleración de donde estábamos. Pero es que ya trabajábamos en esa línea y era un mensaje que defendíamos. Uno, acortar los tiempos de tránsito y generar menos impacto medioambiental. Correcto. Yo creo que además hay un problema. La gestión de la huella de carbono es complicada. ¿A quién le pagas ese consumo? Entonces, no sé hasta qué punto el tren lo pone más complicado o más sencillo que el barco, pero en algún momento yo entiendo que habrá que poner unas reglas muy claras sobre quién paga esa huella de carbono y a quién se paga. Hombre, está claro, la verdad es que solo hay que viajar un poco por Europa, en concreto te vas a Alemania y es impresionante ver los kilómetros de camiones aparcados en el lateral de las autopistas, pero cuando digo kilómetros no estoy hablando de 2-3 kilómetros, sino de 20, 30, 40, 50 kilómetros de camiones que vienen de Polonia, que vienen de Rusia, que vienen de distintos lugares a atravesar Europa. Y el colapso que supone en total para el transporte habitual y luego, por otra parte, lo que comentáis de el aspecto contaminante que empieza a ser un clamor. O sea, no es que haya tenido que venir Greta Thunberg para contarlo, sino que, desde luego, las empresas, y yo creo que esto el COVID nos va a enseñar mucho, las empresas que no asuman una posición vinculada con la sostenibilidad y con el compromiso medioambiental, pues realmente lo van a tener más complicado,
porque los clientes hoy en día, los consumidores, los millennials, es algo a lo que empiezan a darle un valor absolutamente decisivo, ¿no? Pero no solo los consumidores, los grandes inversores en empresas quieren empresas que tengan esa conciencia social, ¿de acuerdo? Entonces ya no es simplemente, es que mi consumidor, no, es que si no vas a tener dinero para funcionar. Sí, sí, es cierto. Lo que también es cierto es que luego cuando estamos con nuestros alumnos más jóvenes parece que la conciencia social les lucha con el bolsillo. Y esto lo hemos comprobado, que les preocupa de esto de voy a comprar ropa socialmente, la empresa socialmente responsable, pero si es más cara ya no. Entonces probablemente también necesitemos reforzar esto. Pero aunque ya se plantea el tema. Muchos lo que hacen, y vamos a cerrar ya, muchos lo que hacen es comprarse de segunda mano. Sí. Ojo, muchos. Entonces, bueno, en cualquier caso, yo quiero un poco ya recapitular, terminar, daros las gracias a los dos por vuestra participación, dar las gracias también a los participantes, hemos tenido más de 200 personas al otro lado de la pantalla. Y comentaros que, bueno, esto es uno más de los retos a los que nos enfrenta esta pandemia. Creo que de aquí el aprendizaje tiene que ser pensar de una manera diferente. Como me gusta mucho, Carlos, lo que decías, ¿qué es lo que puedo hacer yo como directivo de mi empresa? Esto es un problema que no es un problema chino o de los chinos o de dónde viene el virus, sino tener una visión mucho más cosmopolita de cuál es nuestro lugar y cómo podemos hacer todos para salir de la mejor de las maneras posibles. Y en ese sentido, comentaros que desde el IE, desde esta institución académica, pues uno de nuestros granitos de arena es ir sumando sesiones como esta, como la de hoy, como otras que hemos tenido en semanas pasadas, para generar debate, generar conocimiento. Yo espero a los asistentes que han venido hoy, a vosotros también si queréis, que os unáis el jueves a otra sesión que tenemos que va a hablar de un tema absolutamente vital, como es la seguridad, la libertad en momentos de COVID-19. Sin más, gracias a las hosts que han estado también técnicamente detrás de esto, a Rocío, a Cristina, y nos seguimos viendo hasta el jueves. Gracias, Carlos, y gracias, Gama, y a Pago. Gracias. Un saludo, gracias. Gracias a todos.